¿Pensabas que Oriente era solo arenes y oro? Te equivocas. Aquí todo es al revés. En Omán no se pagan impuestos sobre la renta. Sí, ningún impuesto sobre la renta. 0 impuestos sobre los ingresos. Pero si tienes el coche sucio, recibirás una multa. ¿Qué? Aquí casi no existe la delincuencia callejera. ¿Perdiste la cartera? Lo más probable es que te la devuelvan con el dinero dentro. Antes las mujeres llevaban velo, pero no por una religión estricta. Era una protección contra el sol abrasador y las miradas indiscretas. Hoy las chicas estudian en las mejores universidades del mundo y dirigen grandes empresas. En Omán, una mujer puede iniciar oficialmente un divorcio y exigir una pensión alimenticia, un derecho que está lejos de existir en todos los países árabes. Hace solo 50 años aquí había una auténtica Edad Media, literalmente. Hoy es uno de los países mediadores más influyentes en los conflictos mundiales. Casi no tiene ejército. Pero sin Omán, no se resuelve ninguna gran crisis en la región. Aquí el lujo no está en marcas ostentosas ni en supercoches dorados, sino en mantener tradiciones centenarias y un honor familiar inquebrantable. Este país se llama Omán. Estás en el canal Historias de los Siglos. Prepárate para ver un Oriente que nunca conociste. Parte 1. Omán moderno. El país de las paradojas. Así que vamos a sumergirnos en este mundo asombroso. Imagina un país donde el gobierno literalmente te paga para que vivas bien. En Omán no hay impuesto sobre la renta, no hay impuesto sobre el patrimonio, no hay impuesto de sucesiones, no es un paraíso fiscal para multimillonarios, es una política de Estado para todos los ciudadanos. Suena a utopía, ¿verdad? Pero aquí tienes la primera paradoja. Con toda esta libertad financiera, el Estado vigila el orden con una meticulosidad increíble. ¿Tu coche se llenó de polvo después de un viaje por el desierto? Por favor, lávalo. De lo contrario, multa. La ley dice que un coche sucio estropea la estética de la ciudad. En Omán, la limpieza no es solo cortesía, es ley. Y esta obsesión por el orden da un resultado fenomenal. Omán es uno de los países más seguros del planeta. El nivel de criminalidad aquí tiende a 0. La gente no cierra con llave los coches y, a veces, ni siquiera las puertas de sus casas. Las historias de turistas que pierden sus carteras o teléfonos y los recuperan a través de la policía o incluso de transeúntes son una realidad omaní, no un mito. Aquí el honor y la reputación se valoran más que una ganancia momentánea. Y ahora vamos a romper el estereotipo principal sobre Oriente. La posición de la mujer. Sí, Omán es un país musulmán con profundas tradiciones, pero aquí ha ocurrido una revolución silenciosa. Hoy las mujeres omaníes no son sombras silenciosas en abayas. Son ministras, embajadoras, directoras generales de grandes corporaciones, científicas y pilotos. Se forman en Oxford y Harvard y regresan a su tierra para construir una nueva economía. Además, la ley omaní otorga a la mujer el derecho a divorciarse y recibir apoyo económico después de ello. Un paso progresista que pocas monarquías del Golfo Pérsico han decidido dar. Entonces, ¿qué país es este? Un estado ideal donde no hay impuestos ni delincuencia y las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Donde la tranquilidad de los ciudadanos está protegida por una ley del silencio. ¿Y por hablar alto de noche puedes recibir una multa? Parece que hemos encontrado el paraíso en la tierra. Pero para entender cuán hecho por el hombre y frágil es este paraíso, hay que mirar a su pasado más impactante. Parte 2. Un pasado impactante. La Edad Media en el siglo XX. Olvida todo lo que acabas de ver. Hasta 1970, Omán no era solo un país atrasado. Era un reino intencionadamente aislado, cerrado con llave, atrapado en la Edad Media. Un estado ermitaño gobernado por el sultán Said bin Taimur, padre del reformador del que hablaremos. Su política era simple: aislamiento total de la influencia diabólica del mundo exterior. Imagínalo, la capital del país, Mascate. Cada tarde se cerraba al ponerse el sol.
Las enormes puertas se cerraban, y quien no alcanzaban a entrar, se quedaba fuera hasta el amanecer. No era solo una tradición, era la ley. El sultán prohibía todo lo que pudiera traer la contaminación de la modernidad. Radios, porque podían transmitir voces extranjeras. Bicicletas, como símbolo de una velocidad innecesaria. Gafas de sol, porque cambiaban la manera en que una persona veía el mundo. Los medicamentos modernos estaban prohibidos. Había que curarse con hierbas y oraciones. Incluso estaba prohibido construir casas de cemento. Cualquier innovación se consideraba herejía. Para viajar de un pueblo a otro, era necesario obtener un permiso escrito del gobernador local. Salir del país era prácticamente imposible. La justicia era rápida y dura. Por robo se cortaba públicamente la mano en la plaza de la ciudad. Por adulterio o consumo de alcohol se aplicaba públicamente la flagelación con látigos. No son escenas de una película histórica. Es la realidad de Omán hace 50 años. Pero la mancha más oscura en la historia de Omán fue la esclavitud. Hasta 1970 era absolutamente legal y generalizada. El imperio omaní, cuyos dominios se extendían hasta Zanzíbar en África, fue durante siglos uno de los mayores centros de comercio de esclavos en el Océano Índico. Las familias omaníes adineradas poseían esclavos que eran de su absoluta propiedad. Su vida no valía nada, y la situación de las mujeres era un abismo de desesperación. Su mundo estaba limitado por las paredes de la casa. La educación para las niñas no existía en absoluto. No tenían ningún derecho. Su destino lo decidía primero el padre y luego el marido. Los matrimonios se concertaban a una edad temprana y la opinión de la muchacha no le importaba a nadie. Y sobre todo esto flotaba un miedo primitivo. Junto con el Islam, en las mentes de la gente dominaban creencias preislámicas. Creían en los jinn, espíritus poderosos que habitaban en árboles, cuevas y mercados abandonados. Cualquier enfermedad, mala cosecha o muerte de un niño se atribuía a las maquinaciones de los jinn. En lugar de acudir a médicos, de los cuales había solo unos pocos para millones de habitantes, la gente recurría a curanderos. Estos realizaban rituales de expulsión de espíritus con conjuros y amuletos, a menudo mutilando o matando a sus pacientes. 3 escuelas, 2 hospitales y 10 kilómetros de carreteras asfaltadas. Ese era todo Omán en 1970. Un país cerrado, pobre y oscuro, sin esperanza de futuro. ¿Cómo? ¿Cómo logró una nación dar el salto de ese abismo al siglo XXI en tan solo una generación? Parte 3. El hombre que lo cambió todo. El sultán Qaboos y la era del Renacimiento. La respuesta está en el nombre de un solo hombre, el sultán Qaboos bin Said al-Said, hijo de aquel sultán aislacionista. Qaboos recibió su educación en el Reino Unido, en la Real Academia Militar de Sandhurst. Había visto el mundo moderno y sabía que su pueblo vivía en una jaula. En 1970, con el apoyo de los británicos y de una parte significativa de la élite omaní, llevó a cabo un golpe de palacio incruento y depuso a su padre. En su primer discurso a la nación pronunció unas palabras históricas. Ayer fue oscuridad, pero con la ayuda del Altísimo mañana amanecerá un nuevo día. Y el amanecer llegó. Este periodo pasó a la historia como An-Nahda, la era del Renacimiento. Y no fue un simple eslogan. El sultán Qaboos pasó a la acción. Su primer decreto, la abolición de la esclavitud, de inmediato y sin marcha atrás. Su segundo paso, la unificación del país. Extendió la mano a todas las tribus, puso fin a años de conflictos internos y declaró: ahora todos somos omaníes. Abrió las puertas de Mascate y de todo el país. Eliminó todas las prohibiciones absurdas de su padre. Con los ingresos del petróleo recién descubierto, no construyó palacios para sí mismo. Comenzó a construir Omán, cientos de escuelas, hospitales, miles de kilómetros de carreteras, puertos y aeropuertos. Invitó al país a los mejores ingenieros, médicos y maestros de todo el mundo.
dio a las mujeres el derecho a la educación y al trabajo, afirmando que una nación en la que la mitad de la población es analfabeta no puede desarrollarse. El sultán Qabus gobernó durante casi 50 años y transformó una aldea medieval en un estado próspero, moderno y respetado en todo el mundo. Él es el arquitecto del Omán contemporáneo. Parte 4. Omán hoy. Joyas para viajeros y gigante geopolítico. El legado del sultán Qabus no es solo la prosperidad dentro del país, es también su lugar único en el escenario mundial y un cofre del tesoro para quienes buscan auténticas aventuras. Empecemos por la geopolítica. Mira el mapa. Omán controla la orilla sur del estrecho de Hormuz. Es la vía marítima más importante del planeta. Por este estrecho cuello de botella pasa aproximadamente un tercio de todo el petróleo mundial. Cualquier conflicto aquí y la economía global se precipita al abismo, mientras que el precio de la gasolina se duplica en una noche. Pero Omán no utiliza su posición para el chantaje. Al contrario, se ha convertido en la Suiza de Oriente Medio. Tranquilo, neutral e imprescindible como mediador. Cuando Estados Unidos e Irán estuvieron al borde de la guerra, fue precisamente en Mascate, donde se celebraron negociaciones secretas. Omán es la línea telefónica entre enemigos acérrimos. Su diplomacia silenciosa ha salvado al mundo de la catástrofe más de una vez. Pero basta de política. Para el viajero, Omán es un verdadero cofre de joyas. Aquí no hay islas artificiales ni el lujo kitsch de Dubái. Aquí hay belleza auténtica e intacta. ¿Has oído hablar de Wadi Shab? No es solo un río. Es una cinta esmeralda de agua que se abre paso entre un majestuoso cañón. Caminas por un sendero, nadas en aguas cristalinas y llegas a una cueva oculta con una cascada. Es magia. Es una experiencia que nunca olvidarás. Y las antiguas fortalezas como el fuerte Nakal o el fuerte Niswa no son simples ruinas. Son guardianes vivos de la historia, erigidos sobre rocas desde las que se abren vistas que te dejan sin aliento. ¿Quieres ver el infinito? Ve al desierto de Rub al-Khali, el cuarto vacío. El mayor desierto de arena del mundo. Dunas tan altas como rascacielos. Un silencio que se puede escuchar y un cielo nocturno cubierto por miles de millones de estrellas. Y aún se conservan tradiciones únicas. En la ciudad costera de Sur, todavía se construyen los tradicionales barcos de madera dhow, con los que los navegantes omaníes llegaban antaño hasta China. Y en todo el país sigue funcionando el sistema de riego ancestral Falah. Canales subterráneos con más de 3000 años de antigüedad, incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que todavía llevan agua a los oasis. Omán no es solo un país en el mapa, es una lección viva de historia. Una lección de que incluso desde la oscuridad más profunda se puede salir hacia la luz, de que el progreso y la tradición no tienen por qué enfrentarse, sino complementarse, de que se puede ser un jugador influyente en el escenario mundial sin hacer sonar las armas, sino con sabiduría y honor, la ausencia de impuestos y las multas por suciedad, los derechos de las mujeres y los rituales ancestrales, el poder geopolítico y la modestia. Omán está tejido de paradojas, y precisamente eso lo convierte en uno de los países más fascinantes e intrigantes de la Tierra. Si quieres conocer otro país que desempeña el papel de un gigante igual de silencioso pero colosalmente influyente, mira nuestro vídeo sobre Irán. El enlace estará en la descripción. Y para no perderte otras historias increíbles que cambian nuestra forma de ver el mundo, suscríbete al canal Historias de los Siglos, activa la campanita y comparte este vídeo. El mundo es mucho más complejo e interesante de lo que parece a primera vista.